Jueves de radio desde Las Palmas de Gran Canaria y conmigo aquí a mi lado Isabel Morillo. Buenas noches, Morillo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cierto, Morillo. Dime. Fantástico el lugar en el que estamos. Sé que llevas toda la tarde fascinada con la Casa de Colón. Me encanta. Estoy alucinando, la verdad, que qué trozo de historia y qué rincón tan bonito. Pero estoy un poquito celosa porque eres el vasco que mejor habla canario y en Andalucía no te sale tan bien el acento. Son muchas horas, aquí son muchas horas. Hombre. Carlos Cue, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Cue? Fenomenal. Encantado de estar aquí. Se ve un cielo estupendo, una noche estupenda en Gran Canaria. En fin, estamos aquí al aire libre. Esto no se puede creer. Estamos al aire libre en enero. Daniel Bernabé, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Por cierto, aprovecha para meter la cuña a nuestros oyentes canarios. Voy a decir que por fin estamos haciendo radio en un sitio que merecemos, tan bonito como este. Decía por si querías aprovechar para la cuña de tu libro. Acabo de editar novela, todo empieza en septiembre, un thriller político maravilloso. No sé qué esperan para comprarlo, amigos. En todas las librerías de Gran Canaria. En todas las librerías de Gran Canaria. Abrimos ya la mesa del análisis esta noche en hora 25 desde Las Palmas. Pero antes, el día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Más allá de la cumbre hispano-marroquí que se ha celebrado hoy en Rabat, a donde iremos ahora mismo, el día lo marca la decisión del Banco Central Europeo, que ha vuelto a subir los tipos de interés medio punto hasta el 3%, su nivel más alto desde 2008. Anuncia ya también el organismo que preside Christine Lagarde otra subida para el mes que viene y a partir de ahí... What about after March? A partir de marzo se reevaluará la situación. Dejan abierta la posibilidad de aflojar este ritmo de subidas que están engordando las cuentas de resultados de los bancos. A Bankinter, a Sabadell, a Unicaja y al BBVA y sus beneficios récord. Hoy se suma el Santander, que ha ganado 9.605 millones de euros en 2022, un 18% más que el año anterior. Y tenemos datos del paro, que como suele ser habitual, con el fin de la campaña navideña, creció en enero. Terminamos el mes con casi 71.000 parados más. También se ha resentido la afiliación a la Seguridad Social. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo. La subida del paro registrado nunca puede ser una buena noticia. El mes de enero se ha comportado en los términos habituales de este mes. Es un mes muy marcado por la estacionalidad y las campañas de Navidad. Termina el día además con la primera sentencia contra Amazon por contratar falsos autónomos. Un juzgado de Madrid ha condenado a la empresa por tener más de 2.000 trabajadores contratados como autónomos pero repartiendo paquetes con sus propios coches. Dentro del servicio Amazon Flex, la jueza considera que eso constituye una relación laboral, condena a la empresa a pagar todas las cotizaciones que no pagó en su momento y un recargo. Amazon anuncia recurso. De la guerra. We are making Putin pay. Ha prometido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, nuevas sanciones contra Rusia porque Putin tiene que pagar por la invasión, ha dicho. Las ha anunciado desde Kiev, a donde ha viajado junto a otros 15 miembros del Ejecutivo Comunitario. Y el defensor del pueblo español ha preguntado a Polonia por la situación del periodista español Pablo González, encarcelado ahí desde hace casi un año, acusado de espiar para Rusia. González se puso en contacto con la oficina de Gabilondo el mes pasado para denunciar que en prisión le están sometiendo a condiciones inhumanas y a un trato degradante. Hoy el defensor le ha pedido a su homólogo polaco información sobre la situación en la que está González y sobre si se respetan sus derechos. Gracias, Isabel. Y en la contra de hora 25... Es como el café lico que me bebo cuando me despierto. Piel marrón, ojos negros, no puedo mirarte. Manuel Javois, buenas noches. Buenas noches, Aimar, ¿cómo estás? Pues estupendamente. Oye, Javois, la historia del día. La justicia le ha retirado 2 multas a un hombre valenciano al que le gusta ir en bolas por la calle, son nudistas. Le habían multado aplicando la ley Mordaza por supuestos actos que atentan contra la libertad, indemnidad sexual y por actos de exhibicionismo obsceno. Él, que no consta exhibicionismo, es nudismo, se presentó a una de las vistas que tenía con la justicia para recurrir estas multas. Se presentó desnudo allí en el juzgado, en un acto de coherencia, y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Valencia le quita las multas porque dice que en la localidad en la que vive este señor la ordenanza municipal no dice que no se pueda ir desnudo por la calle y por la vida. Da un poquito de cosa que te apliquen la ley Mordaza por ir desnudo, ¿no? Esas palabras tan cerca la una de la otra. No estás muy enterado de lo que es la ley Mordaza. Hay un momento bastante estremecedor en la vida de un niño que ocurre cuando de un verano para otro
pide un bañador para estar en la playa, ¿no? Y creo que es el momento en que se empieza a alejar de ti, si eres padre. ¿Por qué? Bueno, dicen que Adán y Eva, sin ir más lejos, se avergonzaron de estar desnudos ante Dios. En el caso de los niños es obvio que son más conscientes del mundo que les rodea, que es el mundo vestido. La pregunta es, ¿a nosotros quién nos vistió? ¿La religión? ¿El pudor? ¿Inditex? ¿El frío? El frío también influye. Mi opinión, el derecho no, si la estás esperando, el derecho no debe regular los desnudos. Sí, por supuesto, los actos de exhibicionismo, no los desnudos naturales, ni la obscenidad o la percepción de obscenidad, porque hay cosas que se regulan solas. Somos dueños de nuestras decisiones, también las más estrafalarias, porque la sociedad las considera así, a lo mejor nosotros no las consideramos así. Si quieres salir a la calle con la cara pintada, si quieres ducharte leyendo, como aquel personaje de los detectives salvajes, si no has visitado nunca Las Palmas, si quieres bailar encima de una mesa en un tanatorio, incluso ocupado por tu familia. La pregunta clave, mi filosofía de vida llegado a esta edad respecto a la tolerancia y a los demás es: ¿le haces daño a alguien? ¿Para qué vas a regular lo que da gusto a uno y no hace daño a los demás? ¿Le molesta a alguien ver desnudo paseando por la calle a un señor? Legisla tú mismo sobre tu molestia. Creo que es mucho más importante. Un beso, Javois. Un beso, pasadlo bien. Chao. No puedo mirarte, me sale como acariciarte. Esa carita de ángel, no puedo más. Pienso en ti cada día. Estoy encerrada, no encuentro una salida. Vamos a abrir ya la mesa del análisis de Hora 25, nos metemos en la actualidad y lo primero que vamos a hacer es irnos a Rabat porque allí España y Marruecos han sellado hoy el compromiso de iniciar esta nueva etapa bilateral con buena sintonía para dejar atrás la crisis diplomática que ha marcado los últimos años. Los dos gobiernos se han comprometido hoy, y ojo a esto, a evitar declaraciones que molesten al otro en cuanto a la soberanía territorial. Por un lado el Sáhara, por otro Ceuta y Melilla, y acuerdan también reforzar la cooperación contra la migración irregular, que es uno de los focos que provocó que empeorara esta relación. En Rabat está la enviada especial de la cadena SER, la jefa de política de esta casa, Inma Carretero. Inma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta mañana, cuando el presidente del Gobierno intervenía por primera vez ante el plenario, algún miembro de la delegación española decía que se le venían a la cabeza las imágenes de las 10.000 personas que intentaron asaltar la frontera de Ceuta. Hemos asumido un compromiso de respeto mutuo, como decía el primer ministro, por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía. Porque venimos de una crisis muy profunda, dicen en la Moncloa que es muy importante lo que se ha avanzado en los últimos 10 meses y conceden mucha relevancia a lo que ha dicho el primer ministro marroquí, que ha reconocido que las relaciones bilaterales nunca han llegado a este nivel de cooperación. En la misma línea, con la reunión de hoy consolidamos esta nueva etapa de nuestra relación, alimentamos algo muy importante y es un clima de confianza mutua y de genuina cooperación como nunca antes había existido entre ambos países. La relación se ha estrechado a raíz del delicado giro de España sobre el Sáhara. Sánchez no ha hablado sobre ese tema, se ha encargado el primer ministro Al-Hanouch. Queremos expresar nuestra satisfacción por la posición del Reino de España sobre la cuestión del Sáhara en apoyo al plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 como la base más sólida, más realista y más creíble para resolver este conflicto artificial. Por cierto, que el jefe del gobierno marroquí ha querido en cierto modo terciar en la polémica por el hecho de que el rey no haya recibido a Sánchez en este viaje. Ha dicho que el monarca estaba siguiendo de cerca el desarrollo de la cumbre, que se ha cerrado con una declaración de 74 puntos que remite al acuerdo que sellaron en abril pasado sobre el Sáhara, y sobre Ceuta y Melilla, que es el tema de más difícil encaje para Marruecos, mantienen el compromiso de normalizar la circulación de personas y mercancías. Las aduanas van a seguir en fase de pruebas según un calendario pactado. Eso se puede leer en la declaración. No hay concreción de fecha y dice la Moncloa que es por razones de seguridad. Sobre el hecho, gracias Inma, sobre el hecho de que la cumbre haya terminado sin foto entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, Elías Bendodo, número 3 del Partido Popular, coordinador general del PP. Hemos podido comprobar cómo Sánchez ha dado la medida de su peso pluma internacional en la cumbre con Marruecos.
la mitad de su propio gobierno le da plantón y no va. Y el rey Mohamed VI lo despacha por teléfono. Es difícil hacer más el ridículo. Carlos Cue, balance de esta cumbre. Pues empezó muy mal. Evidentemente lo que pasó con el rey de Marruecos destroza la cumbre. Objetivamente es así, porque es muy gordo que el rey de esta cumbre, por mucho que el gobierno nos quiera tratar de convencer de que no, esta cumbre se fija en esta fecha convencidos. El rey de Marruecos es así, es un personaje muy complicado que pasa 5 meses y medio al año fuera de Marruecos. Esto, en fin, los marroquíes no creo que les entusiasme, probablemente muchos de ellos no se enterarán, pero está 5 meses y medio al año, según incluso informa la propia prensa marroquí, fuera de su tierra, y por eso, precisamente por eso, se ha tardado mucho en fijar la fecha. Se lleva hablando de esta cumbre bastantes meses y se tardó en fijar la fecha en el bien entendido de que si se hacía la cumbre en esta fecha pactada con Marruecos, era porque el rey de Marruecos iba a estar. Y cuando se entera la delegación española, se enteraría unas horas antes o un día antes, no está claro cuándo se enteró, dicen que lo sabían un poco antes de viajar. Cuando se enteran de que no va a estar, pues evidentemente la cumbre ya se complica. Pero dicho eso, el resultado de la cumbre pues no es perfecto en el sentido, por supuesto, desastroso esto. El contenido de hoy no han logrado el objetivo número 1, que es la reapertura de fronteras, un compromiso explícito, pero todo indica que se van a reabrir las fronteras, todo indica que la relación está cambiando mucho y todo indica que los resultados más importantes desde el punto de vista de control de fronteras, desde el punto de vista todo el giro que ha hecho el gobierno con el Sáhara es muy complejo, ha tenido muchísimas críticas en la izquierda dentro del PSOE, pero lo explican con Realpolitik, no puedes llevarte mal, creo que aquí en Canarias lo sabe la gente mejor que en ningún otro sitio, no puedes llevarte mal con tu socio, con tu vecino, no puedes llevarte mal con la persona que te tiene que controlar las fronteras para que aquí en Canarias no haya los problemas que ha habido en un montón de ocasiones. Es evidente que no puedes llevarte mal, es evidente que no puedes tener, como tuvo España durante un tiempo, la embajadora retirada y prácticamente ausencia de relaciones. Es inviable eso con Marruecos. ¿Qué hay que hacer para recuperar eso? Pues evidentemente el gobierno ha tenido que ceder muchísimo y se ve en el comunicado. El punto número 1 de este comunicado es el giro de la posición española sobre el Sáhara. Es evidente que ha tenido que ceder muchísimo en el bien entendido de que es algo que yo estaba escuchando ahora a Bendodo. Yo creo que si hay cambio de gobierno, estoy convencido, y hablando con muchos dirigentes del PP, si hay cambio de gobierno y viene un gobierno del PP, no va a hacer cosas muy diferentes. No va a hacer cosas muy diferentes como no las hizo los gobiernos del PP anteriores, que es tratar de tener con Marruecos la mejor relación posible, teniendo en cuenta que es un socio muy complicado, como ha demostrado que ni siquiera estaba el anfitrión. Morillo. Yo comparto tu análisis, Carlos, pero yo sí que quiero decir que a mí el rey de Marruecos me parece un impresentable. Creo que se puede hacer toda la crítica que política por la falta de acierto de la agenda del presidente del gobierno español, pero quiero decirlo con todas las letras, un impresentable. Y además lo quiero decir porque estoy afortunadamente en un país democrático donde tenemos derecho a decir lo que pensamos, en libertad de prensa, libertad de expresión. Y el último informe de Reporteros Sin Fronteras, que creo que es una organización muy seria, dijo que la situación actual en Marruecos con Mohamed VI está, para los periodistas, ahora mismo es el momento más duro en 23 años de mandato de este rey. Es el regreso a los años más oscuros, periodistas encarcelados, perseguidos, hostigados. Sabéis que el 19 de enero, hace apenas 2 semanas, el Parlamento Europeo hizo una declaración institucional, por primera vez también en 25 años, aprobada con una inmensa mayoría, con 32 votos en contra, por cierto, 17 de los socialistas, donde se pidió que se respete la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Creo que es nuestro deber, que nosotros que podemos decirlo, ponerlo de manifiesto. Y hay un trocito de este texto que hoy se aprueba, estas 12 páginas, estos 74 puntos, que apela así de pasada a la importancia de proteger los derechos humanos. Pues bueno, me quedo con eso, aunque desde luego no me conformo. Sobre el fondo del acuerdo, pues bueno, un poco de vamos a llevarnos bien, va a haber reciprocidad, pero tampoco concreta mucho, la verdad. Bernabé. No, déjame que empiece diciendo que a mí me sigue doliendo, y cada vez que hablemos de ese tema lo diré, el cambio de postura de nuestro país respecto al Sáhara. El Sáhara es una república, el Sáhara
es mucha gente viviendo en el desierto y siento que nosotros como país faltamos en nuestro compromiso histórico con ellos desde hace mucho tiempo y otra vez pues lo hemos vuelto a hacer, ¿no? Esa situación, por otro lado, es fruto de la reconfiguración de una esfera internacional, la esfera atlantista, a la que pertenecemos tanto España como Marruecos. Sobre todo es una situación que después de la pandemia, incluso en esta guerra de Ucrania, que ha hecho que las relaciones internacionales empiecen a tomarse con más seriedad, se empiecen a tensar y todo el mundo quiera tener al menos sus fronteras, sus líneas lo mejor posible defendidas y delimitadas. En este aspecto hay que recordar que Marruecos estuvo utilizando, no sé si un arma, pero sí un ariete en un conflicto, un ariete asimétrico, que fue la migración, es decir, el utilizar las olas migratorias pues, para crear un problema a España. Un problema directo, un problema porque en una situación se colaran unas cuantas miles de personas a través de una frontera, no, un problema que sabían que aquí se iba a crear políticamente. ¿Por qué? Porque fundamentalmente desde que en España hay un partido de ultraderecha y el partido principal de la oposición, el PP, adopta en ocasiones el discurso de la ultraderecha, Marruecos sabe que su ariete asimétrico de la migración pues será más poderoso. Por esta razón, entre otras cosas, es por lo que España ha tenido que cambiar de posición. Dicho esto, el desplante del rey de Marruecos es un desplante del acomplejado. Efectivamente, no ha tenido ninguna influencia real en los temas que se están tratando en la cumbre, pero ha tenido que dejar otra vez su presencia mediante su ausencia. Es una posición ridícula, pero que, por otro lado, con esto acabo, creo que lo peor de todo es que hay sectores en España que lo están celebrando desacomplejadamente. No, ojo, el desplante no es solo al gobierno de Sánchez, el desplante es a todos. Sí, no, absolutamente. Eso es bastante incomprensible. Todo lo que tiene que ver con el tema de Marruecos es bastante incomprensible, que no haya un mínimo acuerdo entre los dos grandes partidos, que no haya un mínimo, porque todo el mundo sabe que en algún momento el PP va a volver a gobernar, el PSOE volverá a gobernar. Quiero decir que son los dos partidos que pueden gobernar y que no haya un mínimo acuerdo que esté efectivamente, que parezca que un partido está con Argelia y el otro con Marruecos, es un despropósito absurdo. Que no, además, que no es real, porque estoy absolutamente convencido, y pasará, estoy absolutamente convencido de que cuando el PP llegue al gobierno tratará de hacer lo máximo y tendrá que hacer concesiones con Marruecos, porque efectivamente Marruecos, que no es una democracia, es evidente, y lo que acaba de pasar con el rey no es que no solo sea una democracia, sino que no guarda ni siquiera los mínimos. ¿Alguien se imagina que un jefe de Estado europeo, nosotros hemos tenido algunos problemas, y efectivamente, como España es una democracia, se puede criticar a nuestro anterior jefe de Estado, que hizo absolutas barbaridades de estar fuera de España cuando no debía, de no saber dónde estaba? Todo eso lo sabemos, lo que hizo el anterior jefe de Estado. Y de defraudarnos mucha pasta. Y de defraudarnos un montón de dinero de fraude confeso. Pero ¿alguien se imagina que venga el presidente de Estados Unidos, el presidente de Francia, a una reunión oficial, el presidente de China, como vino hace poco, y no esté el jefe del Estado en el país? ¿Alguien se imagina que se puede hacer eso cuando la fecha la has decidido tú? Porque evidentemente esto no es un viaje sorpresa de Sánchez que se ha presentado en Rabat. Esto es una fecha pactada con Marruecos y que no esté, que además en su caso no es como el nuestro, que es un jefe de Estado representativo, no, en su caso es un jefe de Estado que gobierna, que dirige todas las estructuras de poder del país. En fin, lidiar con, tú lo has definido bien, lidiar con alguien tan impresentable es muy complicado. Dicho eso, es inevitable. Ya. No puedes hacer otra cosa. Ya, es la realidad del vecino incómodo y del vecino que tenemos, un vecino poderoso, porque no solamente por las relaciones económicas y comerciales, sino porque, como muy bien ha explicado Bernabé, tiene una llave poderosísima con la inmigración y es muy canalla, porque al final lo que están jugando es con vidas humanas que miran para otro lado y bueno, y no voy a contar en Canarias como en Andalucía, que sufrimos nuestras costas, lo vivimos en primerísima línea y sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que es muy complicado, pero que hay líneas rojas que no debemos permitir que se superen y que el chantaje nunca debe de ser un intercambio en el diálogo político. Y a mí a veces me da la sensación de que Marruecos juega con eso. Bueno, sobre realidades complejas de gestionar, a su vuelta de Marruecos el presidente Pedro Sánchez va a tener que enfrentar ya de una vez por todas el problemón que tiene en su gobierno, que es la gestión de la reforma ya anunciada de la ley del solo sí es sí. Las negociaciones entre los socialistas y Podemos siguen activadas,
pero de momento no tenemos más noticias. Y el PSOE insiste en registrar lo antes posible, nos dicen, la proposición de ley que anunciaron para reformar el texto. Esto es lo que nos dijeron. Intentaremos negociarla con Podemos, pero si no, aún y todo, vamos adelante con esta proposición de ley. Lo que nos dicen a esta hora de la noche es que lo van a hacer lo antes posible, con lo que eso quiere decir. Podemos, esto de que el PSOE presente su propuesta en solitario, no lo contempla. Al mismo tiempo, se mantienen firmes en sus tesis hasta el punto de que han convocado para el domingo un acto bajo el lema «¿Consentiste o no? Solo sí es sí». Ana Fernández Vila, buenas noches. Buenas noches. Y Moncloa se marcó de plazo esta semana, pero ni los socialistas ni los morados dan a esta hora muestras de acercamiento. Y Podemos ha aprovechado para subir la presión. Como decías, han convocado un acto para el domingo para apoyar a Irene Montero, a la ley y a lo que denuncian que está en riesgo el modelo basado en el consentimiento, mientras insisten en que al PSOE le tiemblan las piernas. El PSOE está sometido a muchísima presión, una presión que ha desplegado el Partido Popular, ayudado de sus brazos mediáticos y judiciales, para atacar el corazón de la ley solo sí es sí, que es el consentimiento. Por tanto, sí, creo que al PSOE le cuesta resistir la presión y les pido también en este caso que resistan, que aguanten. Palabras de Ione Belarra, que no contempla, eso ha dicho, que el PSOE pueda presentar la reforma unilateralmente sin contar con ellos en el caso de no llegar pronto a un acuerdo, aunque desde la ala socialista hoy mismo María Jesús Montero ha vuelto a avisar de que con o sin pacto habrá reforma. Por supuesto, vamos a conseguir ese acuerdo, pero que en cualquier caso, si las cuestiones técnicas no llegan a buen puerto en la voluntad de las ambas partes, es evidente que la ley definitivamente habrá que reformarla. Ambas partes admiten que la negociación está difícil, pero nadie se retira de la mesa, aunque Moncloa mantiene su intención de presentar la reforma cuanto antes y el plazo que se había fijado para registrarla esta misma semana se agota. Eric Pestano, jefe de informativos de SER Las Palmas. Eric, hola de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí en Canarias, ¿qué efectos han tenido la aplicación de la ley del solo sí en cuanto a rebajas de pena y excarcelaciones? Bueno, de momento la recopilación de los datos es lo que hemos podido recabar, porque cifras oficiales de momento no hay. Las van sumando según se van enterando de los casos. ¿Qué tenemos? Bueno, número de revisiones efectuadas ascienden a 15 casos. De esos 15, 11 se han resuelto a favor del condenado. Se ha reducido la pena. 4 de esos 15 casos han sido completamente rechazadas esas revisiones. Como no hay datos oficiales, pues no hemos podido establecer la distribución de las mismas, si son de una isla, de otra, de una audiencia provincial o de otra. Canarias solo ha registrado un caso de excarcelación. Fue una decisión de aquí, precisamente de la sección sexta de Las Palmas. Se trata de un preso que cumplió una condena de 15 años, de los que 12 eran por agresión sexual. En cuanto a si las revisiones han sido de oficio o no, pues nos hemos encontrado con el mismo muro, con la misma falta de información, es muy complicado. Tenemos algunos datos del Ministerio Fiscal. En el caso de la provincia de Las Palmas, los informes relativos a la revisión de las condenas han sido negativos, solo en 2 ocasiones fueron favorables al que ya había sido condenado. En el caso de la audiencia de Santa Cruz de Tenerife, pues hasta estos últimos días no tenemos los datos. En cualquier caso, las audiencias canarias, Aymar, sí que han acordado unificar en 2022 los criterios, no revisar de oficio las penas impuestas por los delitos de naturaleza sexual, salvo que proceda por imperativo legal o existan dudas de que pudiera ser objeto de una posible modificación que favorezca al penado. Eric, gracias. Un abrazo. ¿Cómo hay que interpretar este acto convocado por Podemos el domingo? ¿Consentiste o no? Solo sí es sí. Morillo. Bueno, pues yo creo que se está fraguando o se ha fraguado ya la tormenta perfecta. Y creo que lejos de recoger velas, aquí van cada vez subiendo más la apuesta. Y hoy lo comentaba con Carlos, que decía, veremos a ver si no me van a dar el fin de semana. Digo, por Dios, no me diga que ya el gobierno va a saltar por los aires, porque es verdad que por primera vez alguien del gobierno hoy, por primera vez abiertamente, me ha trasladado que ellos no se van a mover de su posición, que van a presentar su proposición de ley con Podemos o sin Podemos para retocar la ley del sí es sí, y que si se quieren ir del gobierno, ahí tienen la puerta. Y me ha sorprendido mucho. Yo creo que es una posición de fuerza que evidentemente no tiene ningún sentido, porque sabemos que en España hay una política de bloques y que lo que se tiene que reeditar después es una alianza igual y no tiene ningún sentido, pero es verdad que detesto el ambiente dentro del gobierno
como nunca en mucho tiempo. Cada vez que ocurre algo siempre digo lo mismo, pero esta vez creo que de verdad... Te agradezco que lo digas tú, porque te lo iba a decir. Es verdad, yo. pero es que me asombra, porque cuando hablas con ese coraje, ese desdén y ese malestar de alguien que se sienta al lado tuyo en el Consejo de Ministros y que ellos saben que les está haciendo daño electoral a los ojos de la sociedad y que además no son capaces de hablar el mismo lenguaje, porque creo que nadie del PSOE dice que esa ley haya que tocar el consentimiento, o que la ley no sea un avance, o que la ley no suponga un progreso. Si es que el discurso del PSOE no es ese. El discurso del PSOE es práctico. Mire usted, la ley se ha puesto en marcha y está suponiendo en la práctica rebajas de condena. Ahí están los datos. Vamos a intentar solucionarlo. Pero solo hoy hemos conocido nuevas rebajas y excarcelaciones. La Audiencia de Málaga ha ordenado la puesta en libertad de un hombre condenado a 6 años de prisión por violar a su sobrina de 14 años. La Audiencia de Álava ha rebajado la pena a 6 condenados por delitos sexuales, ha rechazado la de un 7º caso, pero entre esos 6 hay un hombre condenado por penetrar a una menor de 16 o un hombre condenado a 8 años por abuso sexual, por practicar una felación a un niño, y ahora su condena pasa de 8 a 6 años. Es que esto continúa día a día. Bernabé. Sí, es uno de los principales escollos, problemas, conflictos que no solamente afectan a la propia ley, sino que pues se va a convertir en la piedra de toque del final de la legislatura, muy probablemente, si no se hacen las cosas como se tienen que hacer. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque aquí está verdaderamente el problema. Yo, siendo totalmente sinceros, creo que aquí lo que hubo es un problema no de planificación de la ley, sino de anticipación a los efectos de esta ley. Es decir, cuando se funden 2 delitos, por lógica, las horquillas tienen que bajar, porque tú no puedes al final, para los delitos menos leves que has fundido, subir las penas de una manera pues desaforada, porque si no al final estamos encontrando que iba a haber delitos sexuales que tuvieran la misma pena que un homicidio, y esto es un disparate. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú sacas esta ley, o te anticipas, o intentas que esto no pase, o intentas informar a la gente, y si todo esto no lo haces y sacas la ley y dices que está perfecta y empiezan a ocurrir estas cosas, más en este contexto con una derecha echada al monte, al final te encuentras con la tormenta perfecta que nos encontramos. Porque hoy España no es un país menos seguro para las mujeres. De hecho, con esta ley se está aplicando y pues hay efectos positivos. A mí me parece que el corazón de la ley, el pasar al consentimiento, es absolutamente un avance y es positivo, y es algo que España tenía pendiente de hacer desde que suscribió el convenio internacional que así lo firmaba, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Que es que no hay retoque posible de la ley que evite esto, porque sabemos que esto valdrá para el futuro, pero no para lo que ya está pasando al pasado, porque una reforma que endurezca la pena no se puede aplicar a los reos, ¿no? Cualquier reforma que se haga a partir de este momento, lo único que va a conseguir es que en el futuro no haya condenas bajas. Eso es lo único que va a poder conseguir. Pero ¿qué es una condena baja? El subir un año. Es decir, al final, desde mi punto de vista, y lo siento por decirlo, creo que lo que se tiene que hacer es fingir que en el fondo se hace algo. Es decir, porque al final la situación, que se suba un año de más o de menos, esto no va a cambiar la situación, pero el Gobierno necesita una narrativa que se presente a la sociedad, pues para intentar evitar que parezca que se desentiende de esta ley. Por otro lado, Podemos está aplicando una narrativa de defensa ultranza de Irene Montero, del Ministerio de Igualdad, que desde mi punto de vista les está perjudicando. Porque es que al final hay un momento que yo creo que evidentemente ya hay mucha gente que discute el contenido de la ley aprovechando este problema, pero al final lo que estamos viendo es que creo que mucha gente está sintiendo que se han encastillado y que parece que no quieren hacer nada, ¿no? Y eso también es un problema para ellos. Totalmente. Sí, sobre todo porque ya no es verdad. Eso es otra de las cosas que están pasando. En Morillo antes hablábamos. Yo creo que si acaso me fastidian el fin de semana porque creo que puede haber un acuerdo. No porque creo que se vaya a romper el Gobierno. No es mi apuesta, desde luego. No creo, porque no es lo que estoy viviendo esta semana, no es lo que estoy... No es un acuerdo antes del mitin del domingo de Podemos, ¿no? Bueno, un acuerdo... Sí, pero sí es que lo sorprendente, cuando hablas con los protagonistas de la negociación, lo sorprendente, como ha sido sorprendente durante todo este periplo de los 3 años de coalición, pero es que las coaliciones son así, es que una cosa es lo que se dice en los mítines y una cosa es lo que se dice en público y otra cosa es lo que sucede en privado o en las negociaciones. Y resulta que este Gobierno hay mucha sobreabundancia de declaraciones y cuando todo el mundo quiere fijar sus posiciones, estamos en un año electoral, todo el mundo quiere diferenciarse, pero la realidad es que han conseguido acordar. Se han aprobado casi 300 leyes que todas ellas venían de acuerdos dentro del Gobierno. O sea, 300, entre estos señores que en los mítines se calientan tanto, hay 300 acuerdos dentro del Gobierno. Es uno de los gobiernos que más leyes ha hecho y que más decisiones ha tenido que tomar porque le ha tocado una pandemia
Había consejos de ministros, ha habido consejos de ministros de 12 horas donde se tomaban 50 decisiones diferentes y se ponían de acuerdo. Estos que luego, efectivamente, van a los míticos, con lo cual hay dos planos, igual que en esto también hay dos planos. Uno es el plano jurídico, si hablas con juristas, que son, en fin, gente reposada y que analiza, y sobre todo que analiza el entorno europeo, te dice, no, en España no tenemos un problema de penas bajas a los violadores, ni muchísimo menos. Si tenemos un problema es el contrario. El Código Penal español, en general, es de los más duros de Europa. En España hay, en fin, condenas a 15 años, que es muchísimo, 15 años. Evidentemente, a todos nos parece horroroso. Yo tengo una hija, tengo un hijo, a todos nos parece lo más terrorífico del mundo las violaciones y los delitos sexuales, pero hay una gradación y hay delitos que están condenados con más años que incluso un asesinato. Esto es la realidad de España. Ahora, este debate es imposible hacerlo socialmente. Es imposible, porque eso se puede hacer con juristas en una mesa, analizando, oiga, en Alemania son 10 años, en Francia son 12, en fin, deberíamos graduar. Llevas este debate a la sociedad y es, como se ha comprobado, es absolutamente imposible, porque una bajada... No, ha habido... Es que no han llevado nunca el debate a la sociedad, además, Carlos. estoy de acuerdo contigo que además no han hecho un gran esfuerzo por hacerlo. Antes de que hubiera efectos prácticos, cuando se le preguntaba al Ministerio de Igualdad, es verdad, no va a pasar como nada. dicen los informes del Consejo General del Poder Judicial y algunos juristas, que eso de sumar las dos horquillas va a suponer una... Mentira, eso, la justicia patriarcal, machista, y te están comiendo el coco. Y ahora resulta que sí es verdad, hombre. El debate, el debate yo creo que se ha planteado por parte de... Cuando dijeron no va a pasar nada, uno de los principales problemas es que si tú tienes la certeza de que puede pasar algo, eso es la política, ir preparando a la gente para lo que pueda pasar. Y sobre todo si crees, que yo creo que creen, porque cuando hablan también en esas declaraciones, si miras la segunda parte, dicen y hay un exceso de punitivismo en España, porque sinceramente la gente que ha hecho esta ley cree que las penas en muchos casos son excesivas, que eso no es la forma de resolver el problema. O sea, hay un debate interesante, pero imposible de hacer en sociedad, porque basta que una de estas revisiones de 6, algunas son de 6 meses, ha habido revisiones de 6 meses, otras son más grandes, pero ha habido revisiones de 6 meses, ya es intolerable. Esto es como está en la política, es el arte de funcionar con la realidad social, no con lo que te gustaría que fuera. La realidad social es que la gente no ha aceptado de ninguna de las maneras, los ciudadanos han aceptado estas rebajas de condenas y, por tanto, la política tiene que hacer algo, y eso es en lo que se han puesto. Por eso digo, como yo llevo toda la semana hablando, que a lo mejor estoy demasiado metido, llevo toda la semana hablando con los negociadores de uno y otro bando, realmente, de uno y otro lado, realmente, sí. Lo de mando tampoco está tan mal. Se me ha ido, no, yo creo que es exagerado porque están gobernando. Pero digo, que como llevo muchos días hablando con ellos, realmente cuando llegas al punto central es que la base, que es lo más difícil, ya han llegado a un acuerdo, que es hay que volver a subir las penas. Eso políticamente es un salto espectacular. Han llegado al acuerdo que hay que reformar la ley, lo que pasa que luego reformar la ley y subir las penas, que es de lo que estamos hablando, y para volver a las penas anteriores. Y ahora están discutiendo técnicamente, y por eso creo que me van a fastidiar el fin de semana, porque me parece que se van a pasar todo el fin de semana negociando y como mucho el lunes llegará el acuerdo, porque ahora están negociando técnicamente cómo lo hacemos, y es una discusión jurídica compleja, pero políticamente ya ha habido un acuerdo. O sea, no es un gobierno, yo no veo que sea un gobierno que esté al borde de la ruptura. Ahora puede pasar de todo. La cuestión es que al final es que hay esferas que pertenecen de una forma casi hegemónica a una parte del espectro político, y la cuestión penal en este país la domina la derecha. Es así. Al final tú preguntas a la ciudadanía en general, la gente siempre piensa, a este le meten a la cárcel y sale a los 2 días, las penas son muy bajas, tal. No es algo que se corresponda con la realidad, pero ahí está de una forma grabada a fuego en el imaginario colectivo. ¿Cuál es el problema que ha tenido fundamentalmente esta ley, aparte de una mala previsión, una mala comunicación? El hecho de que se planteó de una manera en que se pensó que esto no iba a tener un debate social, una alarma social. ¿Cómo que no? Claro. Y más en un año electoral. Es decir, cualquier rebaja de penas, al final, evidentemente en este contexto en el que tienes panfletos ultraderechistas poniéndote contadores y diciendo barbaridades como que prácticamente los delincuentes sexuales corren por las calles libres, pues evidentemente eso crea alarma social. Esto al final, la enseñanza que hay es que no es igual la política en extremo ideológica pensada en los círculos más académicos y en donde se puede debatir con tranquilidad de ella, que la política cuando tiene que enfrentarse a la realidad, que siempre es áspera y hosca. Yo solo te digo una cosa, yo no me considero una mujer ni de derecha ni de ultraderecha, y yo sí tengo la sensación
de que estoy más desprotegida y que las víctimas están más desprotegidas ahora que antes. Y creo que tengo información de sobra para no asumir ese discurso catastrofista de están abriendo las cárceles a los violadores. No, me río de ese discurso. Pero la sensación de que las rebajas de pena se están produciendo 6 meses en algunos casos, en otros 2 años, y que hay una mayor desprotección de las víctimas. Pero dos años es en casos de 15 a 13, de 13 a 11. O sea, pero bueno, permíteme que tenga esa sensación de que por supuesto es un escándalo, porque si a ti te han agredido sexualmente o te han violado y tu violador 15 años posiblemente te parecerá una cosa irrisoria porque tú no quiero ni ponerme en esa piel, para la víctima que sean 13, no vamos a decir que es que 2 años no es nada en una pena de 15. Yo no digo que no sea nada, de hecho creo que por eso la van a reformar porque es inasumible, pero lo que te quiero decir es que pensar que por eso estás desprotegida, yo me siento más desprotegida ahora con porque esta ley le van a caer antes. 13 años estás desprotegida, o sea, porque me han comido el coco mediáticamente. Vamos a partir de la base que situar en el consentimiento lo que ha evitado es que las mujeres en muchos juicios tuvieran que ser fiscalizadas por parte del tribunal y que tuviera el resultado de los casos que vimos como el de la manada. A mí eso me parece importantísimo. En el que haya, pues precisamente creo que entonces hay una mayor protección. Si es que yo creo que el corazón de la ley es bueno. Pues por eso, Isabel, entonces la cuestión es que ya no se sitúa el que tenga que haber una fiscalización de si hubo violencia o si el juez considera si la mujer se resistió suficiente, que ese es el gran problema que teníamos. Pero Daniel, que es imposible decir la ley es un avance porque pone el foco en el consentimiento y a la vez tiene algún tipo de fallo técnico que el Consejo General de Poder Judicial lo cifró en 3 artículos concretos, en un informe previo a la ley que no se le echó ninguna cuenta, que se pueden corregir. Sí, es que yo creo que los dos claro que se puede corregir, convivir, ¿no? pero como tú estabas diciendo que te sientes más desprotegida, creo que al final el corazón de esta ley, y cuando esto al final se vaya, porque esto además tiene una periodicidad, que es al final va a haber un momento en que no haya estas rebajas de penas porque ya se acaben de revisar los casos, ya se unifique de doctrina, los jueces la apliquen de una forma más precisa. Al final lo que pasa es que esto no da tiempo, porque evidentemente cuando hay este problema de inicio, en este contexto en el que estamos mediático, es una ola que arrasa y ese es el gran error que hubo. Pero lo que no podemos ahora es entrar, pero no por esta ley, no por este gobierno, no por este ministerio, porque creo realmente que es un avance. Es un avance para toda la sociedad el hecho de que las mujeres, cuando encima han sido agredidas, no tengan que ser preguntadas, fiscalizadas y puestas en duda a ver si se resistieron lo suficiente. Vale. Es que esto ha habido décadas donde ha pasado y entonces es verdad que se ha cometido un problema, pero algunas veces creo que hay que intentar elevarse y verlo en perspectiva, porque si no creo que al final vamos de jaleo en jaleo y no nos acabamos enterando muy bien de hacia dónde nos conducimos. Pero sobre todo, nadie está poniendo, como decías tú antes bien, Murillo, al principio de la... O sea, lo que se va a cambiar esta semana, que yo creo que en 2 semanas ya tenemos esta reforma aprobada, porque la quieren llevar al 14 probablemente al Pleno, lo que se va a cambiar ahora es para reforzar efectivamente para que no pase eso, pero nadie se está planteando en ningún momento cambiar la esencia de la ley, que era lo positivo y lo novedoso de esa ley. Por eso me sorprende que te sientas desprotegida entre una ley que avanza en ese sentido. Yo creo que no sé, me parece... ¿Quieres rematar, Morillo? Si no... Me parece, en fin... hombre, no sé si es que yo soy una contradicción con patas, pero creo que entiendo que hay un avance en la norma poniendo el foco en el consentimiento, pero que a la vez no me gusta que se bajen las penas como está ocurriendo, ni 13, ni de 15 a 13, ni 2 años, ni 1 año, ni 6 meses, ni 1, ni 2. Creo que si el debate es punitivo, yo estoy a favor de penas duras en caso de violación y de agresión sexual. Esa es mi realidad. No puedo decir otra cosa porque es que es lo que pienso. Aquí había una señora en la primera fila que te estaba aplaudiendo. Sí, la señora posiblemente lo defenderá mucho mejor que yo, que la he visto ahí súper apasionada en el debate. Y seguro que, no sé, es que es una sensación, ¿verdad? Bueno, sobre sensaciones y debates apasionantes, el anuncio económico del día, que esto tiene efectos sobre las vidas de los ciudadanos. 7 de cada 10 españoles hipotecados tienen una hipoteca tipo variable. Hoy el Banco Central Europeo ha anunciado que sube los tipos de interés otro medio punto, lo sitúa en el 3%. Es el 5º aumento consecutivo en medio año, lo que significa la subida de tipos más rápida vista nunca. Dice Christine Lagarde que no va a ser la última. We increased rate by 50% in December.
Incrementamos los tipos un 50% en diciembre, hemos incrementado los tipos en 50 puntos base a principios de febrero y pretendemos, que es una palabra fuerte, pero no es un acuerdo absolutamente irrevocable, pretendemos elevar los tipos 50 puntos base. ¿Qué pasa con marzo? ¿Significa esto que ya se han alcanzado la cumbre o el pico? No, 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 no. Sabemos que no hemos acabado. Lo que estamos diciendo es que, según recibamos nuevas predicciones, necesitaremos evaluar qué tipos, a qué nivel y a qué ritmo. No hemos tocado pico, dice la presidenta del Banco Central Europeo, aunque deja abierta la posibilidad de aflojar un poco más adelante. Esto en Frankfurt, aquí en España, hay que ver lo mal que lo estaban pasando los bancos. Y hemos obtenido resultados mejores que nunca. El mejor resultado de nuestra historia. Eso nos lleva a un crecimiento del beneficio neto del 62%. Con los mejores resultados de nuestra historia, 6.621 millones de euros, un 31% más que el año. Bankinter, Sabadell, Unicaja, BBVA ya presentaron sus resultados. Hoy lo ha hecho el Santander, que ha tenido 9.600 millones de euros de beneficio, que es casi un 20% más que hace un año. En total, los 5 bancos suman 18.000 millones de euros de ganancias a la espera de lo que anuncie mañana CaixaBank. Con este telón de fondo, Podemos habla de beneficios impúdicos y ha vuelto a pedir al PSOE que impulse un tope a las hipotecas variables, aunque la parte socialista del Gobierno se remite a lo que ya se pactó con la banca, que fue ese acuerdo de buena voluntad, digamos, para aplicar medidas a quienes se vieran perjudicados por la subida del Euribor. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales. El Gobierno puso en marcha una medida que es muy importante y que tenía como objetivo fundamental alargar los tiempos de amortización de las hipotecas y, por tanto, hacer frente de una manera más eficaz al pago de la misma sin que se produzcan situaciones no deseadas. Tenemos que ver cómo esa medida se puede ir desarrollando a lo largo de estos meses. Son absolutamente impúdicos, por tanto, que el Gobierno actúe lo antes posible con ese tope a las hipotecas que venimos pidiendo desde septiembre es ya una urgencia y, además, cuanto más tardemos, peor. Estabas levantando la mano, Cue. No, tío, estaba, en fin. Es que es la sucesión de declaraciones. Esto en un año que supuestamente era catastrófico, según algunos economistas, según la oposición. Estábamos hablando de un año que era el hundimiento de la economía española, que iba a ser un desastre. Estos son los resultados de un año catastrófico. Los mejores resultados en la historia de los grandes bancos. Que cuando se planteó el impuesto a la banca, que empezó a hablarse en julio, armaron un escándalo diciendo no puede ser, en España nos va fatal. Bueno, en España nos va fatal. El 25, es verdad que son grandes bancos internacionales y, por ejemplo, el BBVA tiene buena parte de sus beneficios son en México, el Santander buena parte de sus beneficios son en Brasil, seguro, pero luego hay los beneficios en España. El 25% de los beneficios del BBVA son en España, no le ha ido mal en España. Han aumentado un 30% la rentabilidad de los intereses, de lo que nos cobran en las hipotecas. Bueno, eso se mide perfectamente y de lo que ganaba en el año anterior con las hipotecas a lo que ganan este año ha aumentado un 30%. Déjame hacer un Han aumentado las comisiones, las ganancias de comisiones un 15%. Déjame hacer un experimento y te devuelvo la palabra. Aprovechando que estamos con los oyentes esta noche aquí viéndonos las caras, el que quiera, obviamente. ¿Quiénes de aquí tienen una hipoteca ahora mismo? Que levante la mano. ¿Y quién la tiene a tipo variable? ¿Y han notado ya los efectos de esto? ¿Les han subido la cuota? Cue. Mira, hacen así con las manos, mucho. 200, 300, en fin. Es que, a ver, se está produciendo, si es evidente, ¿no? Esto es lo que pasa en una crisis con una subida tan brutal de los tipos de interés tan rápida que hoy han subido medio punto. Y que, ojo, que hay mucha gente y muy seria, no precisamente de extrema izquierda, que está diciendo que el Banco Central Europeo se puede estar pasando de frenada. Ojo con lo que está haciendo el Banco Central Europeo, que están ganando los halcones. Hoy hay una crónica muy interesante en El País de Lluís Pellicer que habla de halcones y palomas y claramente están ganando los halcones. Pero en números grandes se está produciendo una redistribución de rentas clarísima entre los trabajadores y la gente que tiene, en fin, que tiene el capital. Esto es así. ¿Quién está ganando en esta crisis? Pues la gente que tiene el capital, pues el que tenga acciones en estos bancos sin ninguna duda y sobre todo la gente que tiene muchos pisos, la gente que tiene cosas para alquilar, la gente que no tiene grandes deudas, o sea, la gente de la capa alta de la sociedad. Y todo el que está endeudado, incluidas algunas empresas
y pequeñas empresas que tienen deudas y que y que también estos créditos les suben a ellos, pero sobre todo la masa de los trabajadores que está atrapada entre subidas de tipos de interés que te suben la hipoteca, la subida de la compra y de la inflación y los sueldos que no suben. En España están subiendo los sueldos bastante menos que en el resto del entorno europeo, con lo cual se te está produciendo una redistribución de rentas de trabajadores a la gente que tiene capital. Daniel. No, efectivamente el BCE tiene un larguísimo historial ya, y hay que recordar también la anterior crisis, de políticas que no tienen en cuenta a la mayoría de la sociedad, que es la clase trabajadora. Fundamentalmente tenemos un momento, pasa en estos momentos un helicóptero sobre nosotros. Vienen a por ti. Vienen a por mí. Por fin. Lagarde nos envió un helicóptero. Por hablar mal del Banco Central Europeo no se debe. La cuestión fundamental es que el Banco Central Europeo, estaba leyendo ahora las declaraciones que han hecho hoy, hablaban de recalentamiento de la economía. Hombre, yo no soy economista, pero nuestro problema inflacionario no venía del recalentamiento de la economía. Es decir, de que ahora mismo tengamos una sobreproducción y evidentemente hay un momento en que los precios suban porque hay una gran demanda al respecto y la oferta no pueda cubrirlo. Esto no está ocurriendo. Nuestra crisis inflacionaria ha venido fundamentalmente de una crisis energética devenida de una guerra y sobre todo de que no se tomaron a tiempo en toda Europa las medidas que quiso implementar, por ejemplo, el Gobierno de España, es decir, un tope a las energías, un control sobre determinados aspectos de la economía por parte del Estado que eran absolutamente necesarios, pero que precisamente el Banco Central y los sectores más ortodoxos neoliberales de la UE se oponían. Se oponían porque creo que se han quedado en la etapa anterior. Esto es vieja política económica. Es decir, hay un momento en el que al final lo explicaba bien Carlos, que cuando tú empiezas a implementar una serie de políticas que al final lo que hacen es que determinadas capas de la sociedad estén ganando mucho dinero y haya capas de la sociedad que se sientan desprotegidas, el problema lo tienen los gobiernos democráticos que cuando quieren llevar una serie de medidas adelante, ellos mismos no se atreven, no son capaces de llevarlas. Porque no estamos hablando de los límites del reformismo, no estamos hablando ni siquiera de lo que se hacía en los años 40 del siglo pasado, y no estoy hablando de la Unión Soviética, sino de países socialdemócratas o con gobiernos socialdemócratas como el Reino Unido, donde se nacionalizaban bancos si era necesario, Estamos hablando de que ahora mismo los gobiernos europeos no son capaces de intervenir en la economía lo suficiente para crear una redistribución de la riqueza. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando no lo hacen hay muchas capas de la población que se sienten desencantadas y buscan soluciones fuera, en el populismo, en la ultraderecha, y ya tenemos el problema. Morillo. Entonces, que se decidan entre la economía neoliberal o la democracia. Isabel Morillo. Sí. Yo lo que veo es que el Banco Central Europeo desde julio ha apostado por una subida acelerada de los tipos. Creo que ¿cuántas veces han subido ya? ¿Cinco? Esta era la quinta, ¿no? Para combatir, dicen, la espiral inflacionista. La espiral inflacionista no sigue comiendo. O sea, algo no funciona. A la vez, esas medidas hacen que los bancos se estén forrando, que la gente esté padeciendo las hipotecas, que no tenga para llegar a final de mes. O sea, a mí aquí hay algo que, sinceramente, es verdad que la banca siempre gana, pero, hombre, hay algo que no cuadra. Y después todo esto tiene medidas en la vida real de las familias que, hombre, ya no solo son las hipotecas, el encarecimiento. Decimos los jóvenes que se quieran comprar una vivienda, ¿a qué le van a dar una hipoteca? ¿A qué le van a dar un préstamo, el crédito a las empresas? O sea, todo eso, ahí hay un círculo, ¿no? Que no lo sé. Me da la impresión que el Banco Central Europeo se ha venido un poquito arriba. Y ha anunciado que puede ir a más en junio. No, eso otro no medio punto. exacto. Pero digo que esto dice los gobiernos. Bueno, este gobierno, los gobiernos europeos en general están haciendo cosas, pero este gobierno en concreto ha tomado dos decisiones muy importantes de lo que le corresponde y puede hacer para resolver esto. Uno, ha subido las pensiones un 8,5, que eso es una decisión evidentemente de trasladar a los trabajadores, en este caso los pensionistas, trasladar rentas, clarísimamente. Subir un 8,5 es muchísimo, es absolutamente justo, es lo que ha subido la inflación, pero es una decisión política de alto nivel con un coste económico importante. Y la otra decisión es subir el salario mínimo casi también un 8,5, un 8%. Lo que no puede hacer el gobierno en una sociedad avanzada y, en fin, y democrática y capitalista como esta, lo que no puede hacer el gobierno es intervenir en los sueldos de los trabajadores. Pero es ahí donde está pasando. Media Europa está en huelga. Media Europa está en huelga por algo. Los trabajadores en toda Europa están peleando porque con esta inflación y esta subida, porque los franceses también tienen hipotecas y los italianos y los ingleses también tienen hipotecas, y están todos peleando para subir sus sueldos. Este es que es una de las cosas más increíbles en España. Se ha producido esta semana que ha habido un debate sobre el salario mínimo y la patronal ni siquiera ha ido a la reunión.
En fin, es que no hay forma de que la patronal y los sindicatos se pongan de acuerdo en subidas salariales, que es lo único que se puede hacer frente a unas... Se puede intentar, como dice Podemos, hacer topes de las hipotecas. Es jurídicamente muy complicado, y no está claro el efecto que tendrá. Pero desde luego, mucho más razonable sería actuar sobre una subida de salarios, que es lo que le falta a España, pero ya, y que tenemos un problema de la negociación, que estamos en campaña electoral, y la negociación entre patronal y sindicatos pues no está yendo bien, y la patronal no está muy a favor de subidas de salarios en este momento. Sobre los efectos de la campaña electoral, posiblemente muchos de ustedes vieron o en directo o después les ha llegado a WhatsApp el vídeo de un reportero de televisión española que estaba el otro día entrevistando a un señor, una cuestión de unos radares tal, y de repente el señor, un exaltado, coge y empieza a gritar: Sánchez, que te vote chapote, Sánchez genocida, que te vote chapote. Pues bien, hoy en la Asamblea de Madrid, que es el Parlamento Autonómico de Madrid, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, le ha dicho esto a Juan Lobato, líder del PSOE. Su partido y su proyecto está a la desesperada en la Comunidad de Madrid. Están disparando el paro, el abandono escolar, el acoso a los autónomos, hundiendo esa inversión extranjera, con la inflación disparada, multiplicando la pobreza. Y sí, señoría, creo que lo único que le queda por decirles es que les vote chapote. Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, miembro del Partido Popular, en su día asesinado por ETA, asesinado concretamente por chapote, ha dicho esto hoy en la cadena SER. Las víctimas lo que merecemos es ser tratadas con respeto y banalizar con un hashtag al asesino de tantos inocentes, entre ellos mi hermano Gregorio Ordóñez, y recordemos también asesino de concejales socialistas, pues demuestra su falta de principios y lo poco que le importamos. Así no, merecemos y exigimos dignidad. Que te vote chapote, Morillo. Qué dignidad tiene siempre Consuelo Ordóñez, que bien creo que mide siempre lo que tiene que decir en defensa de las víctimas, sin partidismo, sin PP ni PSOE, en un problema una tragedia terrorista que ya afortunadamente dejamos atrás. Y es que, claro, escuchas a Ayuso en la Asamblea de Madrid y escuchas después a Consuelo Ordóñez. ¿Qué comentarios quiere que te haga, Ima? Es que esto cae por su propio peso. Es que no es una barra de bar, es que es una cámara de representación institucional. Que te vote chapote, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hombre, el nivelito deja muchísimo que desear. Fugaces, Bernabé Cué. Si detrás de la declaración de Ayuso se pusiera la declaración en todos los medios de Consuelo Ordóñez, las cosas serían muy diferentes. Por otro lado, lo que quiero decir es que en Madrid la señora Ayuso ya representa un peligro para lo que es para todo el país, porque sus formas de hacer política, que van más allá del populismo y que se acercan a la extrema derecha, al final acaban dejando mella en toda la sociedad, que va habiendo una parte de la sociedad que piensa que contra este gobierno vale todo, porque es ilegítimo y por lo tanto se le puede echar de cualquier manera. Es desolador porque efectivamente el gran drama no es que Ayuso diga esto, sino que hay un montón de gente alentándola que piensa que esta es la forma de hacer política y que la forma de hacer política es cuanto más se odia al de enfrente, más votos conseguiré. Es terrorífico. Seguir con ETA en 2023 es tener muy poco discurso político. Venga, señores, vamos a ponerle un poquito de música a la noche. ¿Con qué seguimos? Dacil Santana. Bueno, pues ahora voy a cantarles una canción de mi último álbum que se llama Me Rindo. Espero que les guste. Dacil Santana en directo en Hora 25 desde Las Palmas. No me quedan soldados, voy a rendirme esta vez. Tu escuadrón ha arrasado mis ganas de olvidarte. Vas disparando al aire y yo saco mi bandera blanca para poder salvarme, aunque tú ya me has dado antes. Me rindo a evitar decir tu nombre entre la gente. Yo me rindo a
buscarte en las canciones que te hice y aún no he escrito, a tener que aceptar que ya no estás y te he perdido. Yo me rindo a las ganas de llamarte cada tarde los domingos, a todas las ciudades donde un día nos perdimos. Y aunque pase lo que pase, por ti me rindo. Tras tu fuego cruzado, vi mis trincheras caer. No hubo tregua en tus manos, caí como kamikaze. Vas disparando al aire y yo saco mi bandera blanca para poder salvarme, aunque tú ya me has dado antes. Me rindo a gritar, decir tu nombre entre la gente. Yo me rindo a buscarte en las canciones que te hice y aún no he escrito, a tener que aceptar que ya no estás, te he perdido. Yo me rindo a las ganas de llamarte cada tarde los domingos, a todas las ciudades donde un día nos perdimos. Y aunque pase lo que pase, por ti me rindo. En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Tus olas dicen que van hacia mi orilla y la realidad pierde mi interés. Te esperaré en el jardín de las semillas y mis ojos tan negros que nunca sabrás que mi alma sin llorar florece. La música de Ant Cosmos esta noche desde Gran Canaria para toda España a través de Hora 25. Antonio Morales, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Presidente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por acogernos, lo primero. Encantado, ¿verdad? Es un placer, bienvenido. Nunca imaginé que podía participar así, la tertulia que escucho todas las noches y verlos y compartir este ratito. ¿Qué le ha parecido en vivo? ¿Qué le ha parecido? Bueno, me parece extraordinario, de verdad, poder vivirlo y de esta manera, ¿no? Siempre uno se los imagina en un estudio, con los cascos y rodeado de tal, y aquí rodeado de gente, ¿no? Y viviendo esta experiencia bonita, y además en este escenario. Extraordinario escenario, por cierto. Háblenos de la Casa de Color. Bueno, la casa, un edificio del siglo XVI, es un espacio para la investigación, para la difusión, ¿no? De las relaciones de Canarias con América, ¿no? Y desde luego nace en el tardofranquismo, pero se ha convertido en un espacio de referencia sin ninguna duda para el estudio de esas relaciones, ¿no? Presidente, estamos hoy aquí porque entre hoy y mañana se celebra el Foro Ecoislas, que es un foro de debate con algunos de los principales expertos internacionales y nacionales sobre cómo conseguir un modelo económico más sostenible
para las islas, pero no solo para las islas. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros cuando llegamos al Cabildo de Gran Canaria, bueno, éramos conscientes de que teníamos que proponer un nuevo modelo de gestión teniendo en cuenta esa realidad. Un territorio frágil, anclado en medio del Atlántico, necesitaba de una estrategia. Somos la primera administración pública, la primera institución que pone en marcha una estrategia para la adaptación y la mitigación al cambio climático. Y entendíamos que teníamos que desarrollar un modelo de desarrollo económico, ecosocial, que tuviera en cuenta esa realidad. Y por eso, digamos que englobamos nuestra estrategia de gobierno en un concepto que llamamos de ecoisla. Entendemos que las islas necesitan de actuaciones especiales, por esa fragilidad ante el cambio climático. Y este foro lo que pretende es, bueno, hemos venido trabajando en ese sentido, y ahora pues, les podré explicar, si les parece un poco, cuáles son los pilares sobre los que sostenemos este modelo de ecoisla, pero entendíamos que este foro era necesario porque nos permite, primero, establecer contactos con otras islas europeas. Aquí tenemos islas de Suecia, de Chipre, de Grecia, Baleares, que están compartiendo con nosotros esa manera de entender la gestión en un archipiélago, en unas islas. Y por otra parte, escuchar a expertos que nos permitan generar debates, ver si estamos avanzando con nuestras políticas en el sentido que nosotros pretendíamos y en el buen sentido. Por eso es muy importante que, bueno, contar con estos días aquí con más de 40 expertos a los que vamos a escuchar, con los que vamos a debatir. Ahora mismo, presidente, ¿es factible imaginar o es puramente utópico que la isla, que Gran Canaria, a corto o medio plazo, a corto seguro que no, pero que a medio plazo llegue a no tener que depender de las energías fósiles? Yo creo que es posible pensar pero que eso ¿de puede ser cuándo así. estamos hablando? Yo creo que no debe pasar mucho tiempo. No podemos seguir dependiendo de los combustibles fósiles, lo que está viviendo Europa en estos momentos, ¿no? Fiarlo todo a lugares estratégicos, inseguros, al poder y a los lobbies. Los estaba escuchando antes, es decir, el poder de los lobbies en las decisiones que toma la Unión Europea sobre la energía es brutal, nos ha condicionado a todos y ha empobrecido además a muchas familias y a países y han puesto en riesgo la seguridad energética. Entonces yo creo que es absolutamente necesario que rompamos con los combustibles fósiles y es posible, claro que es posible. Esta isla, por ejemplo, ha multiplicado por 20 la importación del autoconsumo en los últimos 2 años. Y estamos además con un proyecto estratégico, el Salto de Chira, que es una central hidroeléctrica de almacenamiento que va a permitir, complementándolo con otros sistemas de almacenamiento, como las baterías, que podamos avanzar en hacia ese 100% de energía. Nos han estado explicando antes el Salto de Chira, me parece fascinante en el sentido de que es, si yo no lo he entendido mal, es con la energía renovable que puede sobrar en algunos momentos, se coge agua, se sube y cuando falte energía renovable coge y se abren las compuertas para generar agua, para generar energía con ese agua que hemos subido antes con la energía sobrante. O sea, es como un círculo, ¿no? Claro, subes en el momento que no lo están consumiendo, claro, ¿no? Y entonces produce. Los pilares sobre los que sostenemos este modelo de ecoisla son 3 fundamentales, ¿no? La soberanía energética, la soberanía alimentaria y la seguridad hídrica. Y con este proyecto se consiguen esos 3 objetivos. Primero porque además va a permitir la penetración entre un 50 y un 70% de energías limpias al propiciar este almacenamiento. En segundo lugar, porque vamos a disponer de 700.000 metros cúbicos de agua anuales para el sector primario, para luchar contra los incendios. Los incendios de quinta y sexta generación nos vendrán y tendremos que combatirlos y por eso hay que seguir avanzando en la reforestación de la isla y nos va a permitir garantizar el sector primario en esa zona del interior de la isla. Y luego, por eso, esa seguridad hídrica. Nosotros podemos vivir en nuestra isla porque fabricamos el agua. El 90% del agua que necesitamos para vivir la fabricamos, la desalamos. Este Salto de Chira desala el agua del mar, la eleva hasta las presas y por eso vamos a tener agua. Las presas en estos momentos en Canarias están en un 11%. El territorio insular avanza en un 80% hacia la desertización. Presidente, entiendo que para hacer más sostenible la isla hay que meter en la ecuación sí o sí al turismo y hacer más sostenible el propio turismo. Sí. Bueno, un proyecto de estas características, los escuchaba a ustedes también, pasa efectivamente por luchar contra el cambio climático, por hacer un territorio más sostenible, pero pasa también por la sostenibilidad social. Y el turismo tiene mucho que ver con eso. Nosotros dependemos un 35% del Producto Interior Bruto del turismo, el 35%. No hay ningún territorio español como nosotros del turismo de esa manera. Pero el turismo cada vez además es más sensible con los temas medioambientales.
el sector se está adaptando y es necesario que se avance más en la adaptación, en la economía circular, en las renovables, en el uso de la arquitectura bioclimática, en la digitalización. Además, queremos un turismo que utilice los recursos que pone a su disposición la isla de manera sostenible, porque ya no se trata solo de sol y playa, sino que podamos vender nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra arqueología. Tenemos en Canarias, por ejemplo, el patrimonio mundial. Nos han declarado en 2019 patrimonio mundial los Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. Estamos ahora persiguiendo un parque nacional en la zona de Gugui y tenemos casi un tercio de la isla reserva de la biosfera, ¿no? Pero todo eso también, sin duda, eso pone un valor extraordinario, ¿no? Sobre sostenibilidad y turismo, le hago una pregunta. ¿Se puede conseguir poner límites a la compra de vivienda por parte de los ciudadanos extranjeros que vienen con mucha pasta, se compran las casas y después los ciudadanos de la isla las pasan canutas para encontrar una vivienda? Se debe poner límite. Se debe poner límite al crecimiento turístico. Nosotros acabamos de aprobar el Plan Insular de Ordenación del Territorio de la isla y el 85% del territorio queda protegido de cualquier actuación urbanística. Somos conscientes de que no podemos seguir creciendo. En este momento la huella ecológica supera 10 veces lo que soporta el territorio. Si en la península un ciudadano en este modo actual de vida necesita 5 o 6 hectáreas y solo dispone de 1,8 para vivir, en las islas solo tenemos 0,1. Por lo tanto, hay creado en este momento una comisión en el Parlamento para debatir el exceso de población. Yo creo que todo eso, de luego, lo tenemos que debatir, lo tenemos que consensuar, pero hay que tomar medidas, sin duda, sobre este tema. Hablando de debatir, hemos estado antes debatiendo con expertos que están participando en el foro acerca de los molinos de viento marinos, de la energía eólica en el mar. Y nos decía la experta en estos molinos que se van a instalar a futuro, que se pueden instalar en un margen de a 4 kilómetros de la costa, a 8, a 10, a 15... Yo le he leído a usted decir que a 8 por lo menos. Sí. Mañana a las 8 de la mañana tenemos una reunión telemática con el secretario de Estado de Medio Ambiente y la secretaria de Estado de Energía. Y estamos debatiendo porque efectivamente nosotros hemos elaborado una propuesta consensuada en Canarias, Gobierno de Canarias y Cabildo, para que se respeten los usos tradicionales de nuestras aguas, los usos deportivos de esa zona, que hay campeonatos del mundo de windsurf, por ejemplo, en Pozo Izquierdo, o los usos artesanales de pesca artesanal, o la acuicultura, que será uno de los elementos de desarrollo fundamentales de esta isla en el futuro a la hora de buscar la diversificación económica. No podemos seguir esquilmando los océanos. Bueno, se está hablando incluso de acuicultura en tierra, ¿no? Para que podamos producir peces. Y eso no lo puede condicionar la instalación de los generadores. Por lo tanto, decimos que los generadores deben estar a 8 kilómetros, 8, 7, bueno, decir, pero estamos en este momento negociando con el Ministerio porque la propuesta que se nos había puesto para debatir se acercaba en algunos lugares a los 2,5 kilómetros, ¿no? ¿En qué lugares exactamente se van a ubicar? Esta es la zona de vientos de las más importantes del mundo, más de 5.000 horas continuadas. Eso no hay muy pocos lugares en el mundo que pueda. De hecho, en esta isla, en el municipio de Agüimes, hay un parque eólico que es récord del mundo en horas de producción eólica. Pero, pues estarán entre la zona entre el aeropuerto y el sur turístico. Esa es la zona donde mayor capacidad de generar energía a través del viento tiene la isla, ¿no? Presidente, ¿cómo se ve la política nacional desde Gran Canaria? Bueno, es que nosotros percibimos una polarización, un enfrentamiento brutal, es lo que nos llega. Es verdad que casi siempre se centra todo en Madrid, se habla muy poco de lo que pasa en otros lugares. Aquí no vivimos esta situación. No existe ese... A mí me parece que en estos momentos corremos un grave riesgo, ya no solo en nuestro país, lo está viendo Europa, pero lo está viendo el planeta también. Me parece que hay una especie de guerra civil entre la democracia y la autocracia. Y yo creo que tenemos que rearmarnos los demócratas, no podemos permitir que lo que nos ha costado tanto conseguir termine en manos
de una ultraderecha que pretende precisamente eso, ¿no? Acabar con todo. Yo creo que uno de los, perdón porque estaba haciendo una reflexión, yo creo que los escuchaba a ustedes, yo creo que el gran problema del capitalismo actual es que no tiene en cuenta, es decir, que estamos en un mundo, en un espacio finito, que no podemos seguir creciendo ilimitadamente y que ha abierto abismos de desigualdad. Entonces, eso está generando además un profundo rechazo a la ciudadanía que está calando en sistemas populistas que están llegando a condicionar la democracia. Y me parece gravísimo, gravísimo, porque no reaccionamos ante la situación. Europa cometió el error de hacer frente a la crisis de 2008 con recortes y ajustes que no hacía sino agravar la situación de los más vulnerables. Y yo creo que ahora estamos, con decisiones como las que estaba ustedes comentando, profundizando en esa situación. Mencionaba usted a la extrema derecha. Hasta ahora Vox ha tenido muy poca penetración en las instituciones de las islas. ¿Le preocupa lo que pueda pasar en mayo? Sí, pero yo creo que sí, efectivamente, claro que me preocupa. Me preocupa lo que pueda pasar en el conjunto del Estado, lo que pueda pasar en las próximas elecciones al Parlamento español. Pero que en Canarias no hay, las encuestas no apuntan a que haya un crecimiento de la extrema derecha. Presidente, me ha dicho Lourdes Santana, la directora de la SER en Canarias, que me invita a cenar hoy solo si consigo sacarle si se va a presentar a la reelección o no. Y no me gustaría irme al hotel sin cenar. A mí no me importa pagar la cena yo. Sí. Y que Lourdes se quede con las ganas. No nos lo va a decir, ¿eh? No, vamos, yo creo que yo tengo la obligación en las próximas semanas, en los próximos días, de decir realmente lo que voy a hacer. Pero de verdad, he estado, yo llevo muchos años en política. Yo fui alcalde de un municipio de esta isla, de Agüimes, durante muchos años. Llevo 2 mandatos como presidente del Cabildo de Gran Canaria. Y bueno, uno llega a un momento en que dice, me he dedicado tanto tiempo a esto, a lo mejor debería poder ahora dedicarme a hacer otras cosas. Luego uno tiene familia, arrastra la familia también en este tipo de decisiones, y en esa reflexión he estado. Y luego, por otra parte, es verdad que dices, ay, todavía quedan cosas por hacer y me da pena dejar esto a medio, pero o sea, podía estar así, y tampoco que me quede mucho tiempo para estar luego diciendo este tipo de cosas, ¿no? Casi, Lourdes, lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. Presidente, dígame un lugar que los turistas no conozcan de la isla y que sea mágico. Uf. Es que es muy difícil, voy a elegir un lugar. Va a quedar mal con todos los demás. Claro, hay algunos alcaldes aquí, además acompañando, no hay un municipio desde a otro. Sí, pero yo creo que lo que sí tiene esta isla, yo tenía una profesora en el instituto, que era gallega, y me decía, esto es un continente en miniatura, un pequeño. Bueno, le voy a dejar además este libro, Sentimientos de Gran Canaria, que viene los 21 municipios de la isla y con sus paisajes, sus valores, y ya me busco la vida, ya verá cómo va a ser muy difícil. Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Y nos despedimos en esta noche de radio con la música de Dácil Santana, con un adelanto de tu próximo trabajo, Dácil. Dime, ¿verdad? Con un adelanto de tu próximo trabajo. Sí, exactamente. Muchísimas gracias por la invitación y eso es un adelanto de mi próximo single que se llama Hotel Madrid. Vamos con ello. Reconozco bien el incendio que habita queriendo arrasar, esa boca que calla pudiendo gritar. La verdad también habla en silencio y no sabe disimular. A mí no se me da eso de hacer como que nada pasará. Solo es nombrarte y respirar. Búscame donde no quede nadie. Desármate, niega lo inevitable. Hazlo por ti o hazlo por mí, mejor
saltar antes de huir. Te espero aquí, en el Hotel Madrid. Piensas en mí cada noche, hay algo por resolver entre la ley y el desorden. Soy de rasgarme la piel y solo tú, solo yo sabemos de esta sin razón. Se corta el aire de tu boca, mi voz. A mí no se me da eso de hacer como que nada pasará. Solo es nombrarte y respirar. Búscame donde no quede nadie. Desármate, niega lo inevitable. Hazlo por ti o hazlo por mí. Mejor saltar antes de huir. Te espero aquí, en el Hotel Madrid. En el Hotel Madrid. Hazlo por ti o hazlo por mí. Te espero aquí, en el Hotel Madrid. Muchísimas gracias, Dácil Santana. Y gracias a todos ustedes, amigos oyentes de Ser Las Palmas, que han venido a acompañarnos en esta noche de radio tan mágica. Gracias, Las Palmas. Gracias, Gran Canaria. Y hasta la próxima. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.